Señor, le bendiga, hermano. Gracias al Señor que nos permite adorar juntos en esta mañana. Y eso es importante porque a veces cuando hablamos de las ofrendas, muchas personas tienen la idea de que predicamos sobre la ofrenda. Usted ha escuchado que en esta iglesia normalmente no hablamos de ofrenda, normalmente no estamos constantemente hablando de la ofrenda, pero en otras iglesias lo que ocurre es que si usted necesita o si usted está construyendo, predique Nehemías, ¿verdad? Para que la gente se anime a colaborar con la construcción y se enrole en ese asunto. O sea, cada vez que un pastor en algunas iglesias quiere obtener recursos, predica sobre recursos porque hay necesidad de recursos. Bueno, ese no es el caso de nuestra iglesia. Gracias al Señor. El Señor nos suple con lo que necesitamos para el sostenimiento de la iglesia. No estamos predicando porque necesitemos recursos o porque queremos que usted dé más de lo que el Señor ha puesto en su corazón. Simplemente queremos instruir en esta área porque creemos que es una responsabilidad nuestra también enseñarles cómo el Señor quiere que lo hagamos. Y la semana pasada estuvimos viendo algunos aspectos de la forma en cómo dar, o más bien definimos qué es dar, qué es ofrendar bíblicamente, cómo se ofrenda bíblicamente. Y aunque es claro que este pasaje tiene que ver con una ayuda puntual para un caso específico, los principios que rigen a un caso específico o al caso en general de la ofrenda a la iglesia debe de ser considerado como tal. O sea, esta cosa así es. Si les ofende, me avisan, lo apago mejor. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículos 7 al 15, es la sección que vamos a estar examinando esta mañana. Ya vimos del versículo 1 al versículo 6, y ahora nos tocaría del 7 al 15. Cuando lo tengan, nos ponemos de pie y leemos la palabra del Señor. Vamos a leer toda la sección, capítulo 8, versículos 1 al 15. Dice Dios en su palabra: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora podéis llevar también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad
vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por este tiempo, por tu bendición, Señor, sobre la iglesia. Gracias porque sé que en este momento también nuestra iglesia, nuestro grupo que está iniciando esa nueva iglesia de Santa Ana, está comenzando también su culto hacia ti, Señor. Te doy gracias por el privilegio que nos das de compartir el Evangelio y de ir más allá, llevando tu palabra, Señor, a todo lugar. Gracias por aquellos, Señor, que hoy pudieron estar con nosotros, y oramos, Señor, por aquellos que por enfermedad o por dificultad de cualquier tipo hoy no han podido estar, Señor. Te suplicamos por ellos para que tú les motives, les alientes, te glorifiques en sus vidas, Señor, de manera que otra vez juntos podamos el próximo domingo adorar tu nombre, Señor. Te agradecemos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. En 2 Corintios 7 al 15 se nos dan 4 razones para la ofrenda cristiana. Y estas 4 razones nos proveerán de la justificación para poder ser motivados a ofrendar bíblicamente, a ofrendar de acuerdo a la voluntad de Dios. Realmente cuando uno en el cristianismo viene al conocimiento del Señor, uno no quiere ser como antes era, siendo llevado solo porque lo que otro decía, sino que generalmente cuando queremos hacer algo o hacemos algo, siempre preguntamos por qué debemos hacerlo, y debemos preguntar, o sea, ¿dónde está el fundamento de eso que hacemos? ¿En qué se fundamenta? Supongamos que alguien le dice a usted, hermano, usted de ahora en adelante tiene que ayunar. Nos haría bien, ¿verdad? Pero supongamos que le dice, usted tiene que ayunar 3 veces a la semana. Pastor, ¿y por qué tenemos que ayunar 3 veces a la semana? ¿Dónde está el fundamento? ¿A dónde está, donde la Biblia nos llama a ayunar 3 veces a la semana? Ah, mire, aquí está, en los fariseos ayunaban 3 veces a la semana. Sí, pero no nos está mandando a hacerlo a todos, nos está diciendo de que ellos lo hacían, y el Señor los denunció por esas prácticas abusivas y perversas, egocéntricas, que buscaban simplemente ser vistos y no glorificar a Dios. Entonces, siempre que alguien nos manda o nos piden hacer algo, debemos siempre preguntar ¿por qué? Eso no implica de que cada vez, hermano, pasa bien así. ¿Por qué, hermano? No se trata de eso, pero en todas las demás cosas, en las prácticas de nuestra vida cristiana, deberíamos de preguntar ¿por qué estoy haciendo esto? O como decía un hermano, ¿por qué hago lo que hago? ¿Cuál es la razón? Y aquí Pablo les quiere dar razones a los corintios por qué deberían de comenzar de nuevo a practicar la ofrenda para las necesidades de los santos. Y en primer lugar, en el versículo 7, dice que deben de comenzar o deben de hacer, deben de ofrendar para las necesidades de los santos, porque esto concuerda con el ejercicio de otros dones espirituales. Noten lo que dice: por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundar también en esta gracia. Noten que este pasaje es muy similar si vamos a 1 Corintios 12, cuando Pablo está hablando de los dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Pero cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada el Espíritu
por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, y así continúa Pablo hablando de todos los dones que les han sido dados. Cada uno de esos dones deben de ser ejercitados para la edificación del cuerpo de Cristo. Y es impresionante que Pablo ahora, al hablar de las ofrendas, incluya los dones espirituales y les diga, bueno, ¿por qué tienen que hacer eso? Bueno, por una sencilla razón, porque dar también es un ejercicio espiritual, igual que las otras cosas que ustedes y en las que ustedes están abundando. Este ejercicio de los dones había sido manifestado por ellos y ellos habían mostrado riquezas, tenían muchos dones, ustedes se acuerdan, él les dice que abundan en muchas de esas cosas. El versículo 7 puede ser tomado como conclusión lógica de los versículos 1 al 6, como también el inicio de la sección del 7 al 15. Comienza el versículo 7 con una conjunción de contraste, casi siempre traducida como sino, pero, como aquí se traduce la primera carta a los Corintios, Pablo algunas veces la traduce como antes bien, más, pero, sino, cosas así por el estilo. Son conjunciones de contraste. Pero quizás sería una buena traducción en esta primera palabra, por tanto, que es una conjunción de conclusión. Aquí tal vez tendría que ver con una conjunción de contraste. Hay un contraste, así como ellos en el versículo 6 han sido exhortados, o más bien Pablo ha exhortado a Tito para que cumpla esa obra de gracia, que era recordarles a ellos que regresaran a ofrendar por sus hermanos necesitados. Ahora Pablo les dice, pero como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Ya que en todo abundáis, le dice una frase que conlleva una realidad. Ellos habían demostrado que abundaban en el ejercicio de los dones. De hecho, esa es la razón por la que les exhibió en 1 Corintios 12 a 14 y les reguló la forma en cómo debían abundar en esos dones, cómo debían practicar esos dones. Aquí Pablo les está recordando lo mismo. Ellos lo están haciendo, ellos están practicando esos dones, y esos dones son manifiestos a todos. Están ejercitándolo adecuadamente, quizás, y es interesante porque no coloca aquí nota en lenguas, interpretación de lengua, que es donde ellos más tenían problemas, sino que pone algunos de los dones, fe, en palabra, en ciencia. O sea, ellos están abundando en la práctica de estos dones, y esta práctica está bien al parecer. Están haciendo bien. De hecho, todos estos dones, la fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, eran requeridos de ellos, eran necesarios para la edificación de la iglesia. Y ellos lo están haciendo bien en esas áreas. Están practicando muy bien esos dones, pero necesitan ir más allá. Ahora, aquí comienza Pablo hablando del don de fe y dice en fe, en eso están abundando, en fe. Hay dos formas de entender esta palabra fe que aparece aquí. Una es refiriéndose al cuerpo de doctrina, al entendimiento de todo lo que se ha enseñado. Esa es la forma en cómo se usa, por ejemplo, en Gálatas 1:23, cuando Pablo dice que Pablo predicaba la fe, o sea, el conjunto de enseñanzas que en otro tiempo asolaba. El otro uso tiene que ver con el ejercicio de confiar en lo que no se ve y en la certeza de lo que se espera, la firme confianza en aquello que se nos ha prometido. Y eso lo encontramos, por ejemplo, en Hebreos 11:1, donde dice que es pues la fe, la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Pero aquí parece que Pablo está hablando no del cuerpo de doctrina, sino más bien de ese ejercicio de la fe que ellos habían demostrado una y otra vez.
ellos habían demostrado que ese don era manifiesto en ellos. No sabemos en cuántos de ellos, pero probablemente en la mayoría. Una iglesia con el don de fe, una iglesia con los hermanos ejercitando este don de fe, es una bendición para todos. Porque no piden, o sea, no esperan o no piensan solo en lo terrenal, sino piensan en lo espiritual. Piensan en las cosas que solo Dios puede hacer y dependen de Él, y por eso confían y apelan a Él una y otra vez, esperando que Dios cumpla lo que Él ha dicho. En 1 Corintios 12:9, en el contexto del don de fe, y en 1 Corintios 13:2, donde la fe sin amor no sirve de nada, aunque sea muy impresionante. Allí se usa esta palabra fe, pistis, normalmente conocida. Ahora noten que ellos también son ricos en palabra de ciencia y en palabra de sabiduría. Pablo aquí trae a los creyentes, o les muestra a los creyentes, que esos dones están bien. Esos dones de sabiduría, esos dones de ciencia, son dones espirituales que hacen bien en ejercer. Ahora, déjenme definirle un poco lo que significan esos dones de ciencia y de sabiduría. El hermano MacArthur y el hermano Mayhew, en la teología sistemática, esa chiquita que está por ahí como un libro de bolsillo, esa teología sistemática define esos dos dones de la siguiente manera. Por consiguiente, dice, quienes tenían el don de sabiduría y de ciencia eran capaces de comprender los misterios de la revelación divina, y a la vez que entendían cómo aplicar dicha verdad a nivel práctico. Cualquier aspecto revelador asociado con estos dones cesó cuando el canon del Nuevo Testamento se hubo completado y al final de la era apostólica. Sin embargo, Dios les concede a algunos de sus hijos una capacidad superior para entender y articular la verdad de su palabra. Estamos hablando de esta capacidad espiritual que Dios da a algunos hermanos de poder entender mejor la palabra de Dios y de poder explicarla y aplicarla a sus propias vidas. No significa que los demás no debamos aplicar y entender, esforzarnos por entender la palabra de Dios, pero es obvio de que hay hermanos que tienen una capacidad especial para entender la palabra de Dios. Usted escucha al hermano Josías, y hay una serie que él hizo durante la pandemia que se llamaba Textos en su contexto, algo así. Y recuerdo de que cuando él explicaba un pasaje que normalmente uno lo había entendido por muchos años de una forma totalmente errada, y él lo explicaba en su contexto, ¿cómo es que no vi esto antes? Y esos son regalos para la iglesia, son hermanos dotados que el Señor ha dado para la iglesia de nuestros tiempos. Estos corintios, los hermanos de la iglesia en Corinto, tenían esta abundancia de este tipo de hermanos. Tenían hermanos que ejercían el don de ciencia, el don de sabiduría, de manera muy evidente. Era notorio, era abundante esto en la iglesia de Corinto. Y noten que dice y sigue diciendo, en palabra, en ciencia, en toda solicitud. Habla de el ejercicio del amor entregado, porque en los anteriores el ejercicio de los dones manifestado, pero ahora se mueve Pablo al amor, a la fuente de cómo se deberían practicar los dones que tenemos. Dice que ellos, los corintios, en ciencia, en toda solicitud, han mostrado su amor hacia ellos. Esta expresión, toda solicitud, quizás relacionada con la reacción de los corintios ante la reprensión de Pablo.
en los versículos, en el capítulo 6 y 7, Pablo se alegra porque los reprendió a los corintios y ellos se habían arrepentido, ellos habían mostrado de nuevo su interés por el apóstol Pablo y por sus necesidades y por lo que él tenía que decir para con ellos. De hecho, Tito había venido, ustedes recuerdan, según la primera parte de los primeros 2 capítulos de 2 de Corintios, Tito había venido a informar a Pablo la forma en cómo ellos habían reaccionado, y Pablo está muy complacido de la forma en cómo están reaccionando los corintios después de haberse vuelto un poco apáticos, de haberlo acusado de que estaba detrás de ellos, o siguiéndolos a ellos, o buscándolos a ellos por algún interés de manera perversa. Pablo se alegra de eso. Pablo había mostrado solicitud por los corintios, según 2 de Corintios 7:12, y en el capítulo 8, versículo 7, se traduce esta palabra como solicitud. La palabra puede ser solicitud o puede también traducirse de diferentes formas. Los corintios habían mostrado diligencia, esa sería también una forma de traducirlo. Solicitud, diligencia, es esta misma palabra hablando de el hecho de un interés personal por otra persona, un interés decidido por el bienestar de otra persona. Los corintios habían mostrado tal diligencia, tal solicitud para con Pablo, Tito y otros que habían llegado donde ellos. Era evidente que ellos se habían arrepentido por este deseo de saber, de tratar de hacer, de conocer la forma en cómo Pablo estaba. Noten que Pablo les dice también allí, en toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros, en nuestro amor para con nosotros. Ellos habían claramente mostrado diligencia en tratar de conocer cómo Pablo estaba, y esas muestras de amor de ellos, era claro su amor, las lágrimas de arrepentimiento y el mensaje que había traído Tito evidenciaban de que estos hombres estaban interesados de manera genuina, se habían vuelto en sus corazones a la conformidad con Pablo. Corintios habían mostrado un verdadero arrepentimiento y habían restaurado su aprecio por aquel que les había instruido por cerca de 2 años en Corinto. Ahora noten que al final del versículo 7 Pablo les dice: ya que ustedes abundan en estos dones y abundan en su amor para con nosotros, abundan también en esta gracia. ¿Cuál gracia? ¿A qué gracia se refiere? A la gracia de los versículos anteriores, de ayudar a los necesitados, de recobrar el ánimo para colectar recursos para los necesitados en Jerusalén. Pablo les exhorta a abundar también en esta gracia. Es el deseo de Pablo que ellos abunden de nuevo en la gracia de dar para ayudar, para suplir las necesidades de aquellos que están padeciendo aflicción. Esta palabra abundar podría ser traducido como sobreabundar, haber en exceso, es hacer, superabundar, dicen algunos diccionarios. La palabra solo aparece en 4 lugares más en los escritos de Pablo. En 1 Corintios 14:12, donde Pablo exhorta a los corintios diciéndoles que anhelan los dones espirituales, que procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. En 2 Corintios 9:8, un capítulo más adelante, él les dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. No sé si soy yo en esta cosa. No sé qué está tronando tanto. Bueno.
Ya me puso nervioso esto. Ok. Una de las cosas, por ejemplo, en los pasajes de Santiago, cuando leemos el libro de Santiago, notamos de que Santiago nos advierte de que una fe que no obra es una fe muerta, una fe que no se fructifica, que no muestra realmente frutos dignos de arrepentimiento, es una fe vacía. Los católicos, ustedes saben, han usado este pasaje para decir de que bueno es tener fe, pero que si no tenemos obras no nos vamos a salvar. Pero caen en un error, porque ustedes recuerdan, Santiago le está hablando a hermanos míos, le dice en el primer capítulo. O sea, está hablando a cristianos, aquellos que han sido salvados, que han sido justificados, que han sido perdonados por la obra de Jesucristo. A ellos les dice que la fe debe de obrar, que la fe debe manifestarse, que la fe debe concretarse, que no basta con decir que tengo fe, porque también los demonios creen y tiemblan, les dice. Necesitan ir más allá del mero discurso, ahora necesitan ir a la práctica, necesitan demostrar con hechos lo que han profanado o lo que han, no es profanado, lo que han dicho en público, promulgado, proclamado. Profanado es otra cosa. Ellos debían de avanzar, no quedarse solo con la intención, no quedarse solo con los buenos deseos, las buenas intenciones. Y alguien dijo que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Mucha gente tiene buenas intenciones, pero no pasan de eso a la acción. Mucha gente dice, no, yo en un día quizás sí me voy a arrepentir y voy a creer, pero no se arrepienten. Es una justificación sencillamente para seguir en sus delitos y pecados. Sin embargo, Pablo les dice a ellos, bueno, ya que abundan en esto, entonces pasen a la práctica. Entonces vayan, abunden también en esta otra obra de gracia. Si tienen estos dones y están ejerciendo estos dones de manera maravillosa y de manera extensiva, muchos de ustedes lo están haciendo, entonces abunden también en esto. Noten, una cosa está ligada a la otra. Las personas podrían decir que tenían dones, pero si eso no se manifestaba en un amor para con los hermanos que padecían necesidad, ¿cómo iban a ejercer esos dones en amor? Como la palabra de Dios lo enseña, para edificación, no para egoísmo, no para buscar beneficio personal, no para eso, sino para el beneficio de la iglesia. Hay mucha gente que proclama que tiene dones y esos dones son solo para su propio provecho y no para el provecho de la iglesia. Dijo una persona un día, yo tengo el don de fe, mi hija tiene el don de fe. ¿De veras? Sí, ¿y cómo sabe que tiene el don de fe? Es que ella todo lo que pide se le cumple. Bueno, pero ese don de fe, ¿en qué eso edifica a la iglesia? ¿Edifica eso a la iglesia? ¿Que todo lo que pida se le cumpla? No edifica a la iglesia. Por supuesto, el don de fe está al servicio de la iglesia, no es para mi beneficio personal. El ejercicio correcto del don de fe que ellos estaban haciendo debía de seguir al don de dar, al don de ayudar a los necesitados. Cualquier capacidad o don espiritual que el Señor nos haya entregado para la edificación de la iglesia debe ser también mostrado con obras en la práctica, con la diligencia de poder servir a los demás de todo lo que somos y poseemos. No podemos decir que tenemos dones espirituales y que las estamos ejerciendo por amor a la iglesia cuando vemos a los hermanos de la iglesia y no nos importa su situación específica. No tratamos de ayudar, no buscamos su beneficio. No es así como Pablo quiere que ellos ejerciten estos dones. Quiere que los ejerciten, sí, pero que los ejerciten también de manera práctica. Noten entonces la primera razón que Pablo nos da es que el dar es concordante a los demás dones espirituales, concuerda con los demás dones espirituales. En segundo lugar, el dar
o el ofrendar, el ayudar, también debe de realizarse porque comprueba la genuinidad del amor manifestado. Noten en los versículos 8 y 9, Pablo les dice: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuese la palabra. ¿Cómo es? Fueseis. Qué rara palabra. No sé si solo a mí me cuesta, pero si me cuesta a alguno de ustedes, lo entiendo. Note, obedeciendo no por obligación, sino por amor. Pablo no les quiere mandar, él puede hacerlo, puede mandarles a que ellos continúen o reaviven el privilegio de ayudar a los necesitados de Jerusalén. Pero no quiere hacerlo, no quiere mandarlos, no quiere darles un mandato, una orden, no quiere ejercer su autoridad. En esta ocasión, al menos, no quiere ejercer su autoridad porque ya no sería una obra que se origina, ¿dónde? En el corazón, que es una obra de gracia, sino que sería algo por obligación, para suplir o obedecer algo que se le está mandando. Eso ya no trae honra. Cuando alguien le dice, es como cuando las esposas, ¿verdad? Le dicen: no me dijiste qué bonita andaba hoy. Y usted le dice: amor, mira qué bonita andas. Así ya no vale, dice. ¿Ya? Ustedes saben eso, ¿verdad? Así ya no vale. ¿Por qué? Porque no nació del corazón. Pablo no quiere que ellos den solo porque él les está mandando. Eso era fácil decirles: miren, ustedes tienen que dar, ustedes tienen una responsabilidad con sus hermanos de Jerusalén. No, les dice Pablo: no les hablo como quien manda, sino para poner a prueba la sinceridad del amor vuestro. Para poner a prueba, esta palabra muy usada aquí en el Nuevo Testamento, que habla de doquimazo, donde tenemos la doquín, que normalmente la palabra doquín que nosotros usamos, doquimazo era como probar los ladrillos antes de colocarlos, darles unos golpes para ver si no estaban fracturados por dentro y se quebraban. Y aquí Pablo les dice: quiero poner la prueba en la sinceridad del amor vuestro. Esta palabra, poner a prueba, habla de examinar, habla de evaluar. Un diccionario dice: debe probar con vistas a ser aprobado. Es colocarse bajo el ojo escrutador de Dios. Los cristianos quedan bajo la doble prueba denotada por el verbo dokimasei, dice aquí un escritor. Deben aprender la voluntad de Dios mediante la prueba o examen. Esto los protege del capricho y los coloca seriamente bajo la voluntad de Dios para sus vidas. Se usa una veintena de veces en el Nuevo Testamento esta palabra, hablando de probar la fe, la sinceridad de su fe, y se traduce como distinguir el aspecto del cielo, distinguir el aspecto del cielo en Lucas 12:56. La gente del mundo no aprobó, o sea, no salió aprobada después de la prueba de tener en cuenta a Dios. Los romanos deben comprobar, esa es la misma palabra, poner a prueba, cuál sea la buena voluntad, la buena mano del Señor. Pablo más adelante nos exhorta: examinaos a vosotros mismos, pónganse a prueba a ustedes mismos. Cada uno debe poner a prueba su propia obra, dice Pablo en Gálatas 6:4. Quizás aquí debería de ser traducida comprobar. Pablo quiere que ellos comprueben por sus propios efectos, su propia iniciativa, el dar, y de esa manera comprueben la sinceridad del amor que dicen tener, del amor hacia Cristo y del amor hacia los hermanos. Y ahora Pablo va y les presenta un caso práctico, un caso que les debe de estremecer. Va a traer un ejemplo que va a conmocionar los corazones de ellos y de los corintios,
porque es un ejemplo que ellos han experimentado y un beneficio que ellos experimentaron cuando Cristo vino a traerles vida eterna a ellos. Noten que les dice en el versículo 9, porque ya conocéis, ya sabéis, ya estáis enterados, ya saben la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza ahí está, trae la palabra, fueseis enriquecidos. Ahora, ¿a qué se refiere esta de la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, por amor, siendo rico, se hizo pobre. Es muy poco probable y hasta evidente que Jesús no era rico. Él mismo dijo que su nacimiento fue humilde, pero él mismo dijo que no tenía dónde recostar su cabeza. Cuando tuvo necesidad de algunas cosas específicas, él las pidió prestadas. Recuerdan al burrito, recuerdan vasija, un lugar para celebrar la Pascua. Y es muy probable, según leemos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas sobre todo, que había mujeres de alta posición que apoyaban el ministerio de Jesucristo. No era un pobre paupérrimo que no tenía ni un 5. Eso es evidente porque, ¿se acuerdan? Su papá era, ¿qué? Carpintero. Él era carpintero, era un artesano. Obviamente no era un esclavo como los demás y tenía algunas entradas o algún tipo de bienestar económico, pero no era algo floreciente, algo que abundara. Sin embargo, en su ministerio terrenal, cuando comienza su ministerio terrenal, las cosas se ponen un poco difíciles, porque recuerda, está dedicado completamente a eso. Es lo mismo que pasa con Pablo en Hechos 18, cuando él está trabajando para poder comer, para poder traer alimento a su familia. Y aquí lo acabamos de leer en 2 Tesalonicenses: estas manos me han servido para lo que me era necesario, a ninguno de ustedes le fui carga, dice Pablo. De manera que es probable que aunque el Señor Jesucristo no era pobre de manera extrema, sí estaba de baja condición. Pero aquí Pablo parece que no se está refiriendo tanto a una pobreza física o a una riqueza física, porque él dice que siendo rico se hizo pobre. Y eso más bien nos habla del hecho de que Jesucristo estaba en la gloria, y estando en la gloria era pleno, era rico, era lo máximo, no tenía necesidad de nada, estaba completo sobre todas las cosas, tenía gloria a la diestra del Padre, no necesitaba nada. Y sin embargo, por amor de ustedes, les dice Pablo, por amor de ustedes, siendo rico, se hizo pobre. Vino a la tierra a vivir como los seres humanos, como los mortales que somos nosotros, con nuestras carencias, con nuestras necesidades. Él las experimentó todas, por eso nos puede entender, dice el libro de Proverbios, el libro de Hebreos. Ustedes recordarán eso. Él siendo rico, siendo majestuoso, estando en majestad, se hizo pobre. Y todo lo hizo, ¿por qué? Por amor a ellos. No sé si a usted le conmueve esto. ¿Cómo esto no lo podría llevar a compadecerse de aquellos que están en necesidad? Sobre todo de aquellos que están en necesidad espiritual. Aquellos que necesitan escuchar el Evangelio. Aquellos que necesitan conocer a este Dios todopoderoso que puede salvar sus almas y librarles del pecado. Eso debería llevarlos a eso. No hay un acto de mayor desprendimiento que aquel que, siendo dueño y poseedor de todas las cosas, estando en la gloria, se humilló, haciéndose hombre, haciéndose un siervo, semejante a nosotros. Comentarista llamado Kistemaker, hablando sobre esto, dice: la gracia incluye el mensaje de la muerte y resurrección de Jesús, la obra expiatoria de Cristo, paz con Dios, la remisión de pecados y la presencia permanente del Señor. Gracia significa
que podemos descansar plenamente en Cristo Jesús como nuestro Redentor. La gracia de nuestro Dios. Hermano, amigo e intercesor. De modo de advertencia, Kistemacher sigue diciendo también, la enseñanza de Pablo no trata de inducir a los cristianos a que traten de emular a Cristo, despojándose de sus posesiones materiales para alcanzar riquezas espirituales. La obra redentora de Cristo nunca podrá ser duplicada, porque si fuera posible, Jesús ya no sería nuestro Señor y Salvador. Mediante sus sufrimientos, muerte y resurrección, somos herederos y coherederos con Él. De manera que el ejemplo que Pablo les está dando a los corintios es de un sumo desprendimiento, de un desprendimiento completo de todo lo que poseía. Piensen en eso. Jesús siendo glorioso, estando en gloria, tenía todo, no necesitaba nada, no necesitaba venir a salvar a pecadores todavía que se resisten, son sus enemigos. Estaban en contra, no lo querían. Y hermanos, si somos honestos, eso éramos cada uno de ustedes y yo. Cada uno de nosotros. No queríamos nada de Cristo, no lo queríamos a Él. Y Él una y otra vez vino, llamándonos al arrepentimiento, hasta que un día nos hizo nacer de nuevo. Y entonces abrimos los ojos a nuestra realidad de pecado y clamamos a Él por perdón. Una dádiva de ese calibre opaca por completo cualquier dádiva nuestra, cualquier esfuerzo nuestro por ayudar a otros que están padeciendo necesidad. Y Pablo quiere hacerles notar esto, quiere resaltar esa obra gloriosa de uno que teniendo todo, se despojó de todo para entregarse a sí mismo en rescate por otros. Pablo no les está pidiendo eso. Pablo no les está pidiendo que se entreguen a sí mismo en rescate por los hermanos de Jerusalén, pero sí les está pidiendo que hagan un esfuerzo extra para entregar sus recursos y poder ayudar a los necesitados en Jerusalén. La esperanza de Pablo al traer esto a colación era que ellos fueran movidos a la generosidad, ya que ellos mismos habían sido objeto de la generosidad del Señor Jesucristo, que había entregado todo por amor a ellos y por su salvación. Imagínense si Dios hubiese declarado que amaba a su pueblo y no hubiera hecho nada por ellos. ¿Cómo manifestó Dios su amor para con nosotros? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. No dijo, bueno, qué bueno, los amo a todos, pero ahí muéranse, váyanse al infierno. No, les ha dado a su Hijo unigénito, ha entregado lo más valioso, lo precioso, aquel que era su deleite, aquel en el que Él tiene contentamiento, aquel en el que Él se regocijaba. Lo entregó por amor a nosotros. ¿Habrá algo que podríamos negarle a alguien que padece necesidad pensando en eso? No, creo que no. Haríamos un esfuerzo extra por ayudar a otros, porque entendemos de lo que hemos sido receptores. Nuestro amor por Cristo y por su pueblo se manifiesta en las expresiones de amor tangibles, no solo en oraciones, sino en cosas específicas para ayudar a aquellos que padecen necesidad. Noten que ahora en los versículos 10 al 12, Pablo va a decirles, y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será aceptable según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Noten, él habla de que la tercera razón por la que debemos ofrendar, debemos de ayudar a aquellos que están en necesidad,
de nuestros hermanos es porque cumple un compromiso adquirido, un compromiso recordado. Pablo les recuerda a ellos que ellos hicieron un compromiso. Pablo, como en otras ocasiones, podría mandar en este asunto porque ya lo ha hecho a las iglesias de Galacia. En 1 Corintios 16:1 dice que él mandó a las iglesias de Galacia para que contribuyeran con las necesidades de los santos. Pero decide no hacerlo por las acusaciones de los falsos que habían hecho contra este siervo de Dios. Algo que se hace notorio en la primera carta, en 1 Corintios 9:3 al 6, dice: contra los que me acusan esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana con nosotros? Y igual que los hermanos del Señor, igual que los otros apóstoles, igual que los hermanos del Señor y Cefas. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Pablo les está diciendo en 1 Corintios de que ellos también tienen el derecho como apóstoles de Cristo a vivir de las ofrendas que ellos les entregaban. Sin embargo, dice Pablo en ese mismo pasaje, no usé de ese derecho para no tener tropiezo con ustedes. Decidí no hacer eso, para que ustedes no tuvieran ninguna objeción con el ministerio que el Señor me ha entregado. Pablo quería llevarlos a ellos a que pensaran, a que meditaran sobre su condición. Ahora pues llevar también a cabo el hacerlo. Noten que dice que ahora doy mi consejo en esto. Algunas palabras relacionadas son propósito, doy mi deseo, mi opinión, sería otra expresión es allí. Por ejemplo, Pablo ha hecho esto antes, cuando le dice en Hechos 23 de que les da su parecer en alguna decisión, en algún aspecto. También les dice a los casados que les da su juicio, su forma de pensar en la idea, que realmente tiene que ver con que Pablo les da su parecer en esto. En esto doy mi consejo, doy mi opinión, dice Pablo, porque esto os conviene a vosotros. Ahora pregúntese, ¿cómo es que dando, si Pablo lo estaba animando a dar, a ayudar a otros, cómo eso es que les convenía a ellos y no a los otros? ¿Por qué les convenía a los corintios y no a los otros? ¿Se acuerdan? Porque más bienaventurado es ¿qué? Dar que recibir. Parece que nosotros lo pensamos al revés. Más bienaventurado es recibir que dar. Pero no, más bienaventurado es dar que recibir. Esta decisión, esta expresión que Pablo aquí diciendo que da su consejo, hasta hace un año, los corintios habían manifestado voluntariamente un deseo genuino de ayudar a los santos que estaban padeciendo en Jerusalén. Pero seguramente las acusaciones de los falsos maestros habían hecho que interrumpieran aquella buena práctica, aquel buen deseo que habían manifestado. Noten, Pablo les dice: sí, yo doy mi consejo en esto porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. O sea, ellos habían comenzado a ofrendar, y muestra de ello es en 1 Corintios 16, que probablemente se escribe un año antes, donde dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, noten que eso le están preguntando a ellos, porque se cree que hubo una carta antes de 1 Corintios. Ellos le están preguntando acerca de la ofrenda para los santos. Y él les dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. No te ordené a ellos, pero no les estoy ordenando a ustedes. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Noten que
Pablo les dice cómo debían hacerlo y ellos lo habían estado haciendo. Pero cuando vinieron los rumores, los señalamientos, las acusaciones, ellos habían dejado hacerlo y ellos habían comenzado a querer, pero también a hacerlo. Y Pablo nos está exhortando a regresar a esa práctica que habían comenzado antes. Tenían que reiniciar aquella práctica porque así como estuvieron prontos a querer, lo debían de estar en hacer. Ellos habían tenido una buena voluntad, un buen deseo, una solicitud al querer hacer eso. Estaban deseosos por hacer aquello y así lo habían hecho. Y ahora, pues como que Pablo les dijera, ahora que ya pasó todo, que ya se esclareció todo, ¿por qué no han regresado a hacer lo mismo que habían hecho antes? A menudo tenemos la buena intención de hacer algunas cosas y nos comprometemos delante del Señor a llevar a cabo esas cosas. En este caso era el ofrendar. Pero las circunstancias nos hacen divagar y algunas veces olvidamos y rompemos aquellos compromisos que hicimos delante del Señor. Yo me recuerdo que recién convertido, yo estaba un día en la iglesia y como allí lo entretenían tanto a uno, yo decía, no hombre, estoy mejor que estar en el cine. Y recuerdo que un día pensando dije, Señor, realmente voy a poner en mi propósito de cada vez que venga aquí voy a poner $5 en la ofrenda. Yo no era creyente. Yo iba a la iglesia porque me habían invitado. Y así lo hice. Durante un tiempo, cada vez que llegaba, ponía $5. Ojo que no estoy diciendo que eso es lo que se debe de hacer. Digo que eso es lo que yo hacía. Pero poco a poco a veces me olvidaba. Y noté como muchas veces se me olvidó. Y otras veces intencionalmente se me olvidó. No lo quise hacer. Que tal vez tenía $10 y 5 eran para gasolina y si daba 5 pues me quedaba sin nada. ¿Cómo hago? Y algunas veces eso nos pasa. Se nos olvidan los compromisos que hacemos del Señor y pensamos de que bueno, eso fue un compromiso que hice, sí Señor, pero estaba así de bromita, no estaba hablando muy en serio. No. Si uno hace un compromiso con el Señor, por eso es que el libro de Eclesiastés nos llama, si te acercas, cuando te acerques al templo, cuídate más para escuchar que para hablar. No vaya a ser que te comprometas y después no cumplas. Y si esa es la situación, hermano, cualquier momento es tiempo de arrepentirse. Señor, perdóname, realmente hice un compromiso a la ligera, antojadizo, sin pensar, sin meditar. Fui un necio tratando de comprometerme a algo que sabía que no iba a poder cumplir. Dr. MacArthur, hablando sobre esto, dice, uno de los aspectos más frustrantes del ministerio tiene que ver con el trato de quienes comienzan bien, pero nunca terminan lo que empiezan. No es fácil seguir las cosas hasta completarlas. Requiere disciplina, devoción y fidelidad. Hay muchos que comienzan, incluso hacen promesas de dar, pero no cumplen lo que prometieron. Eso es muy común. Noten que después, en el final del versículo 11, dice, estéis en cumplir, versículo 11, así también lo estéis en cumplir, conforme a lo que tengáis. Les ha dicho antes que los macedonios han dado aún más allá de sus fuerzas, pero él no quiere que ellos hagan eso. Les ha puesto ese ejemplo para que ellos hagan de acuerdo a lo que el Señor ha propuesto en su corazón. Eso no es lo que les está sugiriendo que hagan, simplemente les está sugiriendo que comiencen de nuevo a hacer un propósito de ayudar a los que necesitan. O sea, de acuerdo con sus posibilidades, conforme a lo que tengáis, que la ofrenda debe ser de acuerdo a cómo el Señor nos haya prosperado. Eso es una realidad. Algo muy común con algunos creyentes es que se comprometen más allá de sus posibilidades y luego, cuando se encuentran en aflicción, rompen sus promesas porque se comprometieron más allá de sus posibilidades. Pero el apóstol no quiere que sean estrujados con este compromiso. Es por ello que les dice que lo empiecen de nuevo según sus fuerzas, según hayan prosperado.
Entonces está exigiendo más. Explicando un poco lo que acaba de decir en el versículo 11, Pablo dice en el versículo 11, porque si primero está la voluntad dispuesta, o sea, la disposición de la voluntad, será aceptable, noten esta palabra, acepta, será aceptable conforme a lo que uno tiene, no según lo que no tiene. O sea, la ofrenda que van a dar será aceptable si la ofrendan de acuerdo a lo que el Señor les haya dado y les haya prosperado, no según lo que no tienen. Esta expresión es muy interesante, será acepta, porque cuando se usa en el Antiguo Testamento, y eso lo podemos ver por una traducción griega del Antiguo Testamento, ustedes saben, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, pero hay una traducción griega al griego que se llama Septuaginta, y cuando se usa esta palabra de ser acepta, generalmente se usa, por ejemplo, cuando se habla de las ofrendas que son aceptables delante del Señor. Ustedes saben que hay ofrendas que al Señor no le agradan. En Isaías dice, ¿para qué me sirven a mí todos los que me traen ustedes si ustedes no vienen de corazón, no vienen con un corazón arrepentido? Eso no me sirve de nada. Y aquí Pablo les está usando esa misma palabra para decirles, cuando ustedes den de acuerdo a lo que hayan prosperado y según lo que ustedes tienen, no los que no tienen, será aceptable delante de Dios. Será como una ofrenda que ustedes están entregando al Señor, y el Señor va a recibir esa ofrenda como una entrega de corazón, como una entrega para adorar al Señor, no para complacer al ojo. Los contratos son muy comunes ahora, pero a menudo los vendedores, por su premura de vender y obtener una remuneración por ello, urgen a los compradores a firmar un contrato sin saber en qué se están comprometiendo. Una de las razones por las que ofrecemos consejería matrimonial prematrimonial, es para hacerles ver a los futuros contrayentes las responsabilidades y los problemas a los que como pecadores que se unen en matrimonio van a experimentar. Son dos pecadores y todavía a eso se le suma los pecadorcitos, decía un hermano ahí en México. Eso se vuelve una pecaminosidad total. Dos pecadores tratando de crear a otro pecador. Y es por eso que pero muchas veces los matrimonios fracasan y porque no están conscientes de qué se están metiendo. Y Pablo se lo dice en 1 Corintios 7, yo quisiera evitarle esto, pero si ustedes quieren, adelante, van a tener aflicción de la carne, eso sí. Y hermanos, ¿cuántos de nosotros en el matrimonio no podemos decir de que hemos tenido algunas veces aflicción en la carne? Hemos tenido problemas, no nos gusta que algo nos diga, o nuestra esposa o nuestro esposo, bueno, sus esposos le dicen algo, ustedes se molestan, se enojan, no las trataron con tanto cariño como ustedes pensaban o habían imaginado que iba a ser. Se levantaron en su cumpleaños y el esposo todavía está roncando y se le olvidó el cumpleaños del esposo. Sí, ¿verdad? ¿Cuánto valgo yo para él? Vale mucho, pero el sueño es sueño. ¿Sí? No, lo interesante de esto es que Pablo está recordando a ellos, a los corintios, que deben de dar, porque es un compromiso que han adquirido delante del Señor. En último lugar, hermanos, versículos 13 al 15, noten, versículos 13 al 15, porque no digo esto para que haya para vosotros holgura y para vosotros estrechez, para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, y para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Noten que Pablo está hablando de la cuarta razón por la que ellos deberían de comenzar a ofrendar, es porque conlleva al cuidado mutuo. El cuidado mutuo sin aprovechamiento, en el versículo 13.
Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. No quiero aprovecharme de ustedes. Quiero que todos tengamos lo suficiente. Quiero que aquellos que están en mayor necesidad sean sostenidos, ayudados, mientras esa necesidad ocurre por ustedes. No es para sobrecargarlos a ustedes o despojarlos de sus riquezas o de sus posesiones. No quiero eso. Quiero que ustedes disfruten lo que el Señor les ha dado, pero que también se acuerden de las necesidades de aquellos que están padeciendo aflicción, para que haya igualdad, para que todos estemos en el mismo cuerpo, en armonía, disfrutando de la gloria de Cristo. En la iglesia todos deberían estar comprometidos en el sostenimiento de la obra, no solo los corintios, sino todos deberían estar comprometidos con que aquellos que tienen menos sean suplidos y en caso de emergencia poder estar dispuestos a colaborar y sostenerlos de manera completa. Se cree que Corinto en estos tiempos era una ciudad que carecían de moralidad, carecían de temor a Dios, había los problemas, abundaban los problemas, los abusos, pero algo de lo que no carecían eran recursos económicos. Era una ciudad portuaria y ellos tenían muchísimo más que Tesalónica, que Filipos, que todas las demás ciudades. Era una ciudad mucho más abierta, de mucho más comercio, mucho más movimiento, había más recursos y probablemente muchos de la iglesia tenían eso, había muchos recursos de ellos. Pablo les dice, yo no estoy diciéndoles esto para quitarle a ustedes y darle a los otros, como dicen los comunistas, ¿verdad? Decían los comunistas, no, es que todos debemos de vivir igual y entonces si tú te esfuerzas más no importa porque al final aquel que pasa haraganeando todo el día va a recibir lo mismo. No, eso es lo que se está refiriendo. Y lo acabamos de leer en 2 Tesalonicenses 3. Aquel que no trabaje, digno de no comer. Pablo no está diciéndoles que les ayuden porque no están trabajando, sino porque están padeciendo necesidad de manera evidente. Recuerden la iglesia en Jerusalén en los primeros años, ¿qué hacía con las viudas? Les ayudaba, los sostenía, les daba de comer, porque muchos de ellos habían llegado allí por un tiempo y algunos de ellos habían sido expulsados de sus familias, de sus negocios, no tenían, despojados de sus negocios. Habían quedado en la pobreza y era necesario ayudarles. 5,000 personas, imagínense sostener 5,000 personas. Es algo difícil para una iglesia sostener 1 o 2 personas. Una iglesia grande quizá puede sostener a varias, pero una iglesia pequeña, sostener una persona, 1 o 2 personas, se vuelve una carga bien fuerte. Pablo no les está diciendo esto para que ellos se despojen de sus riquezas o de su dinero, simplemente les está diciendo para que recuerden el compromiso que hicieron de amar a Dios sobre todas las cosas y amar a su prójimo como a ellos mismos. Era un cuidado mutuo con igualdad, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra, que eran los recursos, supla la necesidad de ellos, para que también la riqueza de ellos supla la necesidad vuestra. ¿Cuáles eran las riquezas de la iglesia de Jerusalén? Haber enviado a todos los misioneros que salieron de allí, que fueron expulsados por persecución, a proclamar el mensaje del evangelio. De manera que algo espiritual debía ser compensado con algo material. Una labor espiritual que ellos habían empezado tenían que ser compensada en este momento que tenían ellos necesidad por medio de los recursos de los corintios. Un comentarista llamado David Bayeski, hablando sobre esto, dice: debemos notar que Pablo no está diciendo que todas las cosas se pongan a disposición de todos en un solo fondo del que cada uno podría tomar según lo que necesitara. En vez de eso, los anima a que hagan lo mismo que les escribió antes a los Gálatas. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Los creyentes de Jerusalén eran hermanos de los corintios. Dar de su abundancia, del excedente que Dios les había dado, era una hermosa manera en que los creyentes de Corinto expresarían su compañerismo, su unión de Cristo con los miembros pobres de su familia, o de la familia cristiana en Jerusalén. De manera que, hermanos, ¿por qué debemos dar?
¿Por qué debemos dar? Bueno, por esas 4 razones que Pablo nos ha mostrado aquí. En primer lugar, porque dar concuerda con el ejercicio de otros dones espirituales. Es igual de espiritual que hacer otras cosas como predicar, como enseñar. Es lo mismo, tiene el mismo efecto. En segundo lugar, porque comprueba la generosidad de nuestro amor, la genuinidad de nuestro amor por Dios y por nuestros hermanos. En tercer lugar, porque cumple un compromiso adquirido que hemos hecho con el Señor de velar por las necesidades del cuerpo de Cristo. Y en cuarto lugar, porque conlleva el cuidado mutuo. Somos guarda de nuestros hermanos, no solo de manera espiritual, sino también material. Y cuando ellos padecen necesidad, todos nos dolemos. Cuando alguno está enfermo, todos sufrimos. Cuando uno llora, todos lloramos. Porque somos miembros los unos de los otros y vivimos para glorificar y adorarle a Él. Hermanos queridos, espero que estas razones les ayuden a ser motivados, a ofrendar, a ayudar a aquellos que lo necesitan. Cuando haya necesidad, por favor, no detenga su mano. Ayude, provea para las necesidades de los santos, primeramente a los de la familia de la fe. Ahora, tenga cuidado, porque usted sabe de mucho engaño en estos últimos años. Y mucha gente se disfraza de cristiano diciendo de que, miren a mí, pobrecito yo, para simplemente vivir de la abundancia de las bendiciones de otros hermanos. Así que una de las formas en cómo los creyentes ayudan es por medio de las iglesias. Las iglesias deben de tener cuidado en la forma en cómo ayudan a los necesitados. Que no se trata solo de dar por dar y despojar las riquezas o la abundancia que el Señor le ha dado a otros hermanos para dársela a aquellos que no tienen temor de Dios y que abiertamente deshonran a Dios. No, no se trata de eso. Se trata de ayudar. Incluso en las viudas, ustedes saben cómo debían ser las viudas. Tenía una calificación las viudas, si ha criado hijos, si ha tenido un solo marido, si ha sido, o sea, había una calificación para ayudar a las viudas. No era solo entregar por ser viuda. Y eso debe de darnos parámetros, que debemos de ser sensibles a las necesidades de otros, pero también cuidadosos cuando ayudamos a las personas, a no hacerlas dependientes de nosotros, sino dependientes del Señor. Y recordarles que si le damos algo es porque el Señor se los ha decidido dárselos. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por este tiempo, por habernos concedido el privilegio de meditar en tu palabra. Te pido por mis hermanos, te suplico para que tú obres en sus vidas, les concedas, Señor, el ser bendecidos para ayudar a otros, que puedan recibir esa bendición de la satisfacción de tener lo suficiente como para ayudar a aquellos que padecen necesidad. Que nos ayudes a nosotros a poder ser fieles administradores de los recursos que tú pones en nuestras manos para administración. Que prioricemos las cosas que son importantes y que son cruciales y dejemos de un lado aquellas cosas que no edifican, que no honran tu nombre, que no son necesarias. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a honrar tu nombre. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén y amén.